El Imperio Romano. Una de las etapas más importantes que vive este imperio se da con el gobierno de Octavio Augusto. Fue una época de paz y prosperidad a la que se le llamó la Pax Romana. Gracias a esta paz, Roma y sus provincias experimentaron un importante desarrollo económico y artístico. A partir de entonces, el emperador elegía su sucesor a alguien de su familia, por lo que se genera una dinastía de emperadores. En los siglos I y II, el imperio alcanza su máxima extensión. En sus dominios se mezclaron pueblos de diversos orígenes, algunos de ellos poseían un alto grado de civilización, como los egipcios y los griegos. En cuanto a los legados romanos, se destacan la ingeniería y la arquitectura. Su legado se aprecia en puentes, acueductos, vías y edificios. En la época imperial, ya Roma contaba con agua potable y alcantarillados, por lo que se convierten también en los creadores del urbanismo. Otros legados importantes tenemos el derecho romano, por ejemplo, ya que en Roma se estableció la distinción entre el derecho privado y el derecho público. Otro legado importantísimo es que se permite la difusión del cristianismo y se eleva prácticamente a la religión o como religión oficial del imperio. Y por último, las diversas obras en literatura. El imperio, al ser tan grande, se dividió en provincias para facilitar el gobierno y la explotación de los recursos de los territorios conquistados. Cada provincia estaba bajo la autoridad de un gobernador que dependía directamente del Senado o del emperador y debía pagar impuestos y entregarlos a Roma, con el fin de comunicar la capital imperial con los territorios dominados. Y entre estos, los romanos construyeron una amplia red de caminos y vías de comunicación que favorecieron el comercio, la agricultura y las artesanías. Sin embargo, los gobiernos despóticos de los emperadores generaron anarquía, opresión, estancamiento de las actividades económicas y revueltas militares y campesinas. Y entre los siglos IV y V, los invasores de los pueblos bárbaros griegos empezaron a minar el poder de Roma, y en el año 476 el último emperador romano fue derrocado. Las invasiones bárbaras fueron una de las causas de la decadencia final de Roma. Cuando el imperio cayó, se conformaron nuevas unidades políticas que fueron el punto de partida para el nacimiento de las naciones europeas. En cada uno de los territorios se desarrollaron características étnicas y lingüísticas propias, lo que da paso a los nuevos idiomas y a las nuevas nacionalidades. Con el establecimiento de los reinos germánicos, la ruralización de Europa, iniciada a finales del Imperio Romano, se acentúa, se afianza. La agricultura continúa siendo la actividad básica, mientras que el comercio y la circulación de moneda más bien se destacan. Con los reinos germánicos, las monarquías se van transformando en hereditarias en torno a ciertas familias. Los reyes se apoyan en un consejo de guerreros más fieles y en algunos asesores. Se difunden las relaciones de dependencia personal. Esto quiere decir que se van a regir por la confianza y la fidelidad. Por otro lado, dejan de lado el derecho romano y se empiezan a regir por la costumbre.
por último, la lengua se convierte, como decía antes, en un importante elemento de fusión entre los pueblos. Obviamente, el imperio va a tratar de reunificarse nuevamente, sin embargo no lo logra. Y empiezan a salir algunos reyes en las regiones. Ellos igualmente tratan de unificar el reino y hacer de nuevo un imperio romano germánico. Sin embargo, se dan nuevas invasiones por parte de los vikingos, los sarracenos y los húngaros. Las nuevas invasiones crean un clima de inseguridad y los reyes no se muestran incapaces de reunir a tiempo a sus caballeros para defender las regiones asaltadas. Esto crea inseguridad y pierde importancia los reinos. Para ese momento, los señores locales se empiezan a organizar entonces para defender sus comarcas. Es acá donde los señores feudales empiezan a construir castillos y acogen a todas aquellas personas que solicitaban su protección. Entonces se crea una especie de contrato de fidelidad entre los señores feudales con sus castillos amurallados y esa población que quiere servirle al señor feudal y ayudarle con su lealtad y fidelidad. Poco a poco, estos señores se vuelven más importantes que incluso el propio rey, y así es como sale un nuevo sistema económico, político y social que se llama el feudalismo. Esta nueva forma de organización predomina en Europa entre los siglos 9 y 13. El poder político y económico va a estar ligado a la propiedad de la tierra, y la sociedad se caracteriza por el establecimiento de vínculos de dependencia personal no estatal, y va a estar organizada en 3 estamentos bien diferenciados, o por decirlo así, 3 clases sociales. Primero que todo, los nobles, entre ellos estaban los guerreros. El segundo eran los eclesiásticos y el tercero los campesinos. Todo iba muy bien, el feudalismo iba creciendo, los señores feudales se iban haciendo cada vez más importantes, los castillos amurallados con todo su sistema de protección daba resultado en la mayoría de los casos, pero la población empieza a crecer y los campos para cultivos empiezan a llegar a su límite, lo que empieza a generar en algunos casos hambrunas, y debido a las malas cosechas también se empieza a generar un caos, empieza a haber calamidades precisamente por las hambrunas, y llega un elemento que sorprende a todos y mata a gran cantidad de la población, una de las pestes más importantes y devastadoras de la historia, que se conoce como la peste bubónica o peste negra. Esta peste, que ya ahorita nos devolvemos, va a generar gran cantidad de muertes, como les decía, va obviamente a crear una gran reducción de la población, y al morir tanta gente se va a dar otro factor asociado con la tierra, que es que no va a haber gente que cultive. Entonces por ende no va a haber alimentos, va a continuar el hambre, y también no hay rol económico que se venía dando. Va a haber menos mano de obra también para la obra textil, y el descontento de la población
por el hambre, por el pago de impuestos, por la falta de trabajo, empieza a generar rebeliones contra el sistema feudal y provoca su crisis hasta su finalización al final de esta etapa. Como ven ustedes en las imágenes, pues tenemos algo muy curioso: la peste negra o peste bubónica era una inflamación de los ganglios linfáticos, como ustedes ven en la pierna de la persona, de la foto del centro. Esos ganglios se empiezan a poner negros, llenos de pus y sangre, hasta que explotan y la persona muere desangrada, contaminada. Los médicos, por la falta de experiencia, por la falta de tecnología, por la falta de conocimientos, empiezan a utilizar esas máscaras como estamos usando hoy en día. De ahí salen, por ejemplo, esas máscaras en forma de pico, en forma como de ave, y todos forrados, precisamente como estamos haciéndolo ahora, como protección, sin saber en realidad de dónde venía la peste negra. Y la peste negra, como ustedes lo sabrán o habrán investigado o se los habré dicho en clase, provenía de las pulgas que iban por lo general en las ratas. Picaban a la persona y empezaban los síntomas de la peste negra. Una vez que aparecía en una casa, lo que hacían era que, sin importar si los otros miembros de la familia estaban infectados o no, simplemente cerraban las casas y prendían fuego a toda la estructura, matando, quemando a todas las personas que estuvieran dentro. Por lo cual, no solo la peste negra mató a mucha gente, sino también el hecho de quemar las casas con todos sus habitantes adentro aumentaba la cantidad de muertes asociados con la peste negra. ¿Sacan relaciones acaso con lo que está pasando hoy en día? ¿Se asemeja el hecho que los encierren? ¿Qué piensan ustedes? Y no está de más pedirles su colaboración, suscribiéndose, compartiendo, activando la campanita para que reciban las notificaciones de los nuevos videos, darle me gusta, comentar, escribirnos para más temas y finalmente darles muchas gracias.